Mejor hablar en M24. Mejor saber. La realidad ampliada. Bueno, ya estamos en el estudio con Alejandra Couto, que llega en esta instancia con un nuevo informe, en este caso sobre la adopción. Así es, Sofi, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El periplo de la adopción, una carrera contra el tiempo. Bueno, sí, estuve indagando un poquito en el tema. Actualmente 460 niños están esperando a ser adoptados y existen 423 familias inscriptas en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en el INAU, con intención de adoptar. Pero los procesos continúan trancando las adopciones, lamentablemente. En el título hablamos del tiempo y esto es fundamental porque los niños a partir de los 6 años no son fácilmente integrables debido a que los proyectos adoptivos de la familia son acotados a niños de menor edad, más chiquitos. Del total de los 460 niños, el 70% son mayores de 6 años, por lo tanto tienen menor posibilidad de integración. Por otra parte, hay situaciones de grupos de hermanos y situaciones de salud que tampoco encuentran respuestas fácilmente en las familias que están en condiciones de adoptar. Y muchas veces decimos o pensamos que los procesos continúan siendo lentos, pero en realidad están siendo más rápido de lo que debería ocurrir con las herramientas que en este momento se tienen. Bueno, en unos minutos ahondamos en esta apreciación en particular. Comencemos por conocer cómo es el proceso de adopción. Por un lado están los procesos que tienen que pasar los niños para que se los considere en condición de ser adoptados. Esto significa que un juez llegó a la conclusión, con pruebas, de que se ha roto el vínculo con la familia de origen y que ya no es recuperable. Y este proceso se tiene que dar en poco tiempo, porque según quienes trabajan en el tema, según las estadísticas, cuanto más grandes sean los niños, menos posibilidades tienen de ser adoptados y crecer en un hogar con la contención familiar, que todos los niños deberían tener, ¿no? Por su parte, los adultos que desean adoptar también pasan por todo un proceso. Sobre estas condiciones dialogué con varias personas, entre ellas con el presidente del INAU, con Pablo Abdala. Las condiciones, por supuesto, es completar el proceso de valoración y que las familias sean inscritas en el RUA, en el Registro Único de Adoptantes. Para eso hay, procedimientos que se cumplen, que tienen que ver con la celebración de distintos talleres, con las entrevistas con las duplas técnicas, con los asistentes sociales, con los psicólogos, a los efectos de determinar, obviamente, la idoneidad de las familias, de los postulantes, independientemente de los arreglos familiares que manifiestan su voluntad de adoptar. Y en función de esa constatación que el Estado realiza, que el INAU realiza a través de ese procedimiento y de ese mecanismo, las familias, por lo tanto, cuando culmina ese proceso de evaluación, quedan inscritas en el RUA y a partir de allí se pasa a la etapa siguiente, que es la de la integración provisoria, es la de la vinculación ya entre una de esas familias que están en condiciones de ser familias adoptivas con alguno de los niños o adolescentes que están declarados en condición de adoptabilidad. Cumplido eso, se inicia un proceso de 1 año de seguimiento en el marco de esa tenencia administrativa, de esa tenencia provisoria, al cabo del cual se realiza una nueva evaluación y, si todo transcurre bien, como ocurre en la enorme mayoría de los casos, se pasa a la etapa definitiva, que es la de la adopción plena, que es la etapa judicial de formalizar la adopción de manera ya definitiva. Hablaste con Abdala, de las distintas etapas de este proceso, sí, pero también de algunos cambios que hubo en 2020. Claro, porque una de las grandes problemáticas ha sido que muchas personas pasan años antes de tener un hijo mediante la adopción. Para subsanar esta problemática, la LUC introdujo algunos cambios en el sistema de adopción, entre ellos el plazo que tiene el INAU para estudiar a las familias adoptantes y que éstas pasen al Registro Único de Adoptantes, el RUA. El plazo máximo para estudiar a las familias pasó a ser de 18 meses. Esto, según Abdala, ha acortado los tiempos y el proceso es más ágil. Sin embargo, si comparamos los niños que fueron adoptados durante el 2020, que fueron 105, con los niños que fueron adoptados durante el 2019, solo son 3 niños más. Entonces, esto le preguntamos a Abdala por qué era que se daba esta situación. Esta es la explicación del presidente del INAU. Cierto. Sin embargo, esos números en términos relativos, los números pueden tener un valor absoluto porque son números, por supuesto, pero también hay que ubicarlos en un contexto. El contexto en el que los quiero ubicar es el siguiente. Como usted dice muy bien, los números son equivalentes o más o menos parecidos a los del 2019. Lo que ocurre es que nosotros estos cambios los empezamos a procesar casi que diría en el mes de junio. Yo asumí el 1 de abril, el directorio se terminó de integrar el 18 de junio, que asumieron mis compañeros, la directora Argencio y el director Velázquez, y es allí
cuando empieza realmente en el segundo semestre toda esta reestructura del Departamento de Adopciones, que tomó un tiempo, la incorporación de los recursos humanos no fue inmediata, por lo tanto no podemos hablar de un año calendario en el marco del nuevo modelo. Creo que hay que tener en cuenta también, y esto no es excusa, son valoraciones absolutamente objetivas, que particularmente en la etapa más dura de la pandemia, allá entre los meses de marzo y junio, tuvimos un parate muy importante, sobre todo en la actividad vinculada con los talleres y con las entrevistas personales, porque obviamente algo se pudo hacer por Zoom, pero no lo suficiente. Aún en ese contexto, creo que haber llegado al número que se llegó, yo así lo valoré a principios de este año, cuando se conocieron los números, nos resultó satisfactorio. Qué difícil pensaba, Ale, bueno, para estos niñas, niños y para las familias, ¿no? Que esperan tener además un año de pandemia con todas estas dificultades. Y qué difícil hablar de números cuando estamos hablando de vidas, ¿no? Total. Bueno, hablábamos de las modificaciones de la LUC al sistema de adopción y mencionábamos los plazos. La otra modificación que va de la mano con los plazos tiene que ver con la unificación de los juicios. El juicio que dice que un niño está en condiciones de ser adoptado y el juicio que otorga la adopción plena. Según Abdala, la parte judicial muchas veces enlentece las adopciones. Quiero decir algo también, porque en esto tenemos que ser muy objetivos. INAU debe ser más eficiente y estamos, por lo tanto, actuando con mayor eficiencia y procurando mejores resultados en la valoración de las familias. Ahora, eso solo no alcanza para el resultado global de las adopciones. ¿Por qué razón? Porque INAU puede estar al día, dar respuestas en tiempo y forma o de acuerdo a ese plazo de 18 meses a todas las familias que solicitan la posibilidad de adoptar, pero después dependemos mucho también de las decisiones judiciales. Ya no solo de esas decisiones finales de la adopción plena, sobre todo de la decisión inicial, porque la justicia actúa en las dos puntas. La decisión inicial tiene que ver con las declaraciones de adoptabilidad. INAU no puede dar cualquier niño en adopción, solo puede dar en adopción o promover la adopción de aquellos niños que están institucionalizados y que han sido declarados además por la justicia en condiciones de adoptabilidad. Y las declaraciones de adoptabilidad, y esto no es una crítica a la justicia, muchas veces se demoran y se enlentecen por razones que seguramente implican una responsabilidad compartida, porque el juez de familia, para declarar la adoptabilidad de un niño, obviamente tiene que tener la certeza de que es la decisión que corresponde, de que se han agotado todas las posibilidades de vincularlo o revincularlo con su familia original. Ale, acá Abdala hablaba de responsabilidades compartidas, ¿sí? Hablaba del sistema judicial y creo que en esto también indagaste. Sí, en estas declaraciones nos encontramos con dos valoraciones. Una que tiene que ver con la cantidad de jueces, que son apenas 13 jueces especializados de familia, que además atienden temas de violencia de género, de violencia contra los niños, y entonces muchas veces en orden de prioridades las adopciones quedan para atrás. Y la otra valoración tiene que ver con que no solo los equipos de la justicia estudian los casos, sino que el propio INAU asesora a los jueces a través de sus técnicos. Ahora, ¿hay técnicos suficientes? Bueno, según denuncia la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, que ayer dialogamos en el menú del día con ella, bueno, la situación actual en relación a la falta de recursos humanos es crítica en todas las áreas del organismo. El tema de recursos humanos es un tema que abarca absolutamente todas las aristas de la forma que tenemos para poder restituir el ejercicio de los derechos. Y la preocupación que tengo es que en el año 2020 no se ejecutaron más de 200 millones en el rubro de retribuciones. Esto quiere decir que INAU devolvió a rentas generales 200 millones de pesos que podríamos haberlos utilizado para el ingreso de recursos humanos, porque el rubro retribuciones es para el ingreso de recursos humanos. Entonces, todas estas modificaciones que se están haciendo y esta forma de dilatar el ingreso de recursos humanos, de una forma u otra va ligado a esta reducción del presupuesto que se quiere hacer. No, te iba a decir que Argencio no es la única que denuncia la falta de recursos humanos, Sofi. Desde la Asociación Uruguaya de Padres Adoptantes, desde APAU, consideran que para cumplir con los plazos en tiempo y sobre todo en forma, que eso es lo más importante, es necesario contar con los técnicos necesarios. Bueno, y hablé con Aurora Reolón, que es integrante de APAU, y nos explicaba que antes las familias adoptantes pasaban por varios talleres para estar preparadas cuando el niño llegara a su nuevo hogar, ¿no? Pero bueno, que eso cambió
cambió, justamente porque hay que acortar los tiempos y hacerlo con pocos técnicos. En este momento, los procesos en los que yo te dije que se llevaban, por ejemplo, los primeros talleres que hacían 5 talleres, serían llegado a 6 talleres. En 5 o 6 meses, ¿sabés cuántos son ahora? Son 4. ¿Sabés en qué tiempo se hacen? En un mes. Acortaron los tiempos. ¿A costo de qué? De la preparación de la familia. En 4 talleres, hechos como dicen vulgarmente, como cachetada de loco, uno atrás del otro, no podés asimilar. Vos imagínate que precisaban antes 6 talleres para prepararte, donde vos tenías que hacer todo un proceso interno con eso, y ahora lo haces en 4 semanas, 4 talleres. Eso es una locura, pero te acorta el tiempo, eso sí, te acorta el tiempo. Segundo, la valoración se hacían en 6 semanas. Ahora te hacen unas 4 entrevistas, no con dupla técnica. Que la dupla técnica, vos decís, ¿por qué tiene que ser una dupla? Porque una atiende la parte social y otra la parte psicológica, que es la psicóloga. Qué delicado el tema de los tiempos y la calidad del trabajo que se hace y con quienes se hace. Hablabas también, de la ley de urgente consideración con Aurora. Exacto, porque otra de las modificaciones que introdujo la LUC fue dotar de mayores libertades a los jueces, y este es precisamente el punto más criticado y que se busca derogar, ¿no? La Comisión Pro Referéndum busca derogar los artículos 403 y 404 porque considera que empeora el sistema actual de adopciones y que los precariza. Estos artículos saltean la valoración de los técnicos del INAU en la selección de una familia adoptiva y dejan en mano de los jueces estas adopciones por excepción. Bueno, desde la asociación dicen que los niños no tienen garantías al ser adoptados de esta manera. Es muy importante, porque en realidad esto no está dando respuesta, no está siendo bueno, y estos 2 artículos que se derogan, lo que está planteando es que el juez no puede decidir en estas circunstancias. Estos 2 artículos que pedimos que sean eliminados, el juez no puede resolver estas situaciones porque las familias no fueron preparadas, las familias adoptantes, las que quieren adoptar, no fueron preparadas. No estamos seguros si le van a dar respuesta al niño como corresponde, y no se ha respetado el derecho a la familia de origen, porque no la conoce el juez. Cuando vos vas con un guría bajo el brazo, no puede acceder a esa familia. Entonces se está no contemplando el derecho a la familia de origen, se está no cuidando a la adoptante porque tampoco está preparada, y nos está cuidando sobre todo, y es a quien se supone que le damos respuesta, al niño. Ese niño no se le ha dado ninguna de las 2 garantías que se le da a un niño. Uno, que fue separado de su familia de origen porque era necesario, y segundo, que la familia a la cual se integra tiene las capacidades para darle respuesta, y eso no está contemplado. Evidentemente desde la asociación, cortan grueso con algunas apreciaciones, ¿no? Las críticas son potentes. Sí, uno de los miedos de la asociación es que se vuelva a comercializar de alguna manera con los niños, ¿no? Incluso Eduardo Cavalli, que es juez de familia, dijo que justamente esto es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Y Riolón lo que me explicaba es, puede suceder que una persona va con un niño a un juez y le dice, mirá, lo estoy cuidando desde hace un año, la mamá se fue, me lo dejó, ella, venía, me lavaba la ropa y un día desapareció, y en realidad allí no están las garantías dadas, porque no se sabe si el vínculo realmente se rompió con la familia de origen por un lado, y por otro lado no se sabe si esa familia que lo recibe al niño está realmente preparada y tiene todas las herramientas necesarias como para hacerse cargo de esa vida. Bueno, pero para cerrar el informe me gustaría compartir este audio de Aurora Riolón, explicando la importancia que tiene que una familia que decide adoptar justamente esté preparada para recibir a ese niño. Es el código del niño, lo que está dándole solución a un niño que no puede continuar vinculado con su familia de origen. No es una solución para los padres, para las personas que queremos adoptar porque no podemos gestar o porque elegimos el camino de la adopción en lugar del camino de la gestación. Es una solución para los niños. Así que vos tenés que prepararte como familia para entender que tu hijo va a venir con determinadas características, que tu hijo va a tener que superar determinados escollos, que tu hijo trae una historia de origen, que tu hijo no es que no le importe eso que deja porque tú sos buena y le vas a dar una vida maravillosa y no va a tener que vivir en forma precaria, va a tener que vivir una vida lindísima con todos los chiques y además con padre que se preocupa, lo llevan a la placita, al médico y al costo. No le alcanza con eso. El niño necesita comprensión, necesita que entiendas que él viene de una familia, necesita que entiendas que él fue separado de esa familia, que fue desarraigado, que tiene una herida de corte, que eso se supera, pero que
no se compensa más que con el trabajo constante de él y de la comprensión que vos muestres hacia él por aquella historia que él dejó, que nos antecede y que él tuvo que dejar atrás, y que alguien decidió por él que dejara atrás. Él no decidió de la familia de origen, alguien decidió que no era bueno que él siguiera con esa familia. Bueno, Ale, un primer pantallazo se puede decir, porque la verdad es que es veíamos que es un tema amplio. Hablábamos ayer fuera del aire también de lo de las familias amigas. Hay un montón de cuestiones vinculadas a esto, ¿no? Y hay que esperar a ver qué es lo que pasa con estos artículos que se quieren derogar también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Ale, muchísimas gracias por el informe. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.